Mis queridos hermanos, muy buenos días. Ya estamos a martes 22 de septiembre y les damos la bienvenida a ustedes, hermanos y hermanas que están en su iglesia doméstica, esperando a escuchar la palabra de Dios. Y la iglesia nos propone hoy dos lecturas bien excelentes. La primera, nos vamos al Antiguo Testamento, al libro de los Proverbios, libros que eran sentencias que tenían mucho sentido y mucha validez y que tienen todavía hasta la fecha de hoy en los tiempos antiguos. Y vamos a continuar a regresar al Evangelio de San Lucas, siempre en el capítulo número 8. Otro pasaje bien interesante, bien lindo, que hay que conocer y que hay que entender perfectamente, más con el corazón que con el entendimiento intelectual, vamos a decir, o con el razonamiento propiamente. Como todos los días, yo le quiero agradecer al Señor por su bondad y su amor y su misericordia. Y le quiero pedir en este día muy especial que nos abra nuestro entendimiento, que nos abra nuestros oídos espirituales para entender su palabra, pero más que para entenderla, para ponerla en práctica como hizo María Santísima. La humilde, la sencilla, la obediente, a la que siempre y todos los días le clamamos y le pedimos que interceda por nosotros ante su Hijo y que podamos seguir su ejemplo y vivir su testimonio como ella lo hizo. Con la ayuda del Señor y con la fuerza del Espíritu Santo lo podemos hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Fíjese que el libro de los Proverbios en el capítulo 21 habla, el escritor revela que dice: el corazón del rey es una corriente de agua en manos de Dios. La dirige a donde quiere. Al hombre le parece siempre recto sus caminos, pero es Dios quien pesa los corazones. Es decir, no es la apariencia, sino que Dios pesa los corazones. Y aquí viene lo esencial que va a ir empatado, como todas las lecturas de la iglesia, entre lo que nos explica del Antiguo Testamento y el cumplimiento con el Nuevo Testamento, o con la práctica al día de hoy, porque dice el versículo 3: practicar el derecho y la justicia agrada a Dios más que los sacrificios. Y más adelante tiene una sentencia bien bonita, porque dice que los hombres cuidadosos y los hombres prósperos van siempre detrás de la ganancia, mientras que el pobre, pero no lo menciona como pobre solamente, sino que dice el haragán no se va precipitado a la pobreza. Y eso hablando no en términos económicos, sino que obviamente la iglesia nos está hablando aquí. Recuérdese que la palabra de Dios es una palabra espiritual, es una palabra que da vida, es una palabra que llama, que despierta. Y dice que obviamente el que es ávido para los negocios, pero más que todo para el que busca la palabra, el que se interesa, el que tiene hambre, es prosperado. ¿Prosperado cómo? Espiritualmente. Y el haragán, el pobre, el que cumple con ir a misa, el que lee la Biblia 2 veces al año, él no va a mantenerse en esa pobreza espiritual. No tiene más anhelo, no busca más allá. Por eso dice, habla del corazón del rey. Empieza hablando del corazón, porque recuérdese que el corazón para los semitas, desde tiempos antiguos, era la sede de la actividad intelectual y afectiva del hombre. Por eso cuando relata la palabra de Dios, por ejemplo, dice, y Jesús viendo en sus corazones, es decir, conociendo, entrando en el intelecto de la gente, conocía sus pensamientos. Entonces, ¿por qué es importante que el corazón, no solo del rey, sino el nuestro, sea manejado como una corriente de agua en manos de Dios? Para que haga lo bueno. Y para que nosotros prosperemos en la búsqueda de la palabra, prosperemos en el conocimiento, en el entendimiento de las cosas de Dios. Y no seamos como el haragán,
sino seamos como el próspero que busca la ganancia espiritual, la ganancia en nuestro crecimiento y conocimiento. ¿Y ese qué nos va a llevar a conocer más a Dios? A tener una mejor y excelente relación. Y esta es palabra de Dios. Y mire, en el Evangelio, en el capítulo número 8 de San Lucas, dice la palabra de Dios bien cortito: se le presentaron su madre y sus hermanos al Señor Jesús. Está hablando, al Señor Jesús estaba hablando, pero no lograban acercarse por el gentío. Le avisaron entonces a Jesús: tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte. Él les replicó, les contestó: mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Palabra de Dios. Mire qué importantísimo. Vamos a dejar a un lado los ataques de nuestros hermanos separados que dicen: ¿cómo es que llegó María con todos sus hermanos a buscarle? Seguimos conociendo nosotros firmes en nuestra fe que eran los paisanos del Señor. A lo mejor eran primos, a lo mejor eran, tenían alguna relación de la villa de donde venían, de la aldea de donde venían, pero eso ya quedó atrás, ya quedó superado, lo conocemos, lo entendemos, lo sabemos. Lo importantísimo aquí son dos cosas. Mire, dice que ellos querían acercarse, pero no lograban por el gentío. Es decir, aquí hay dos grupos: el gentío y la familia de Jesús. Así lo vamos a ver nosotros. El gentío rodean a Jesús. Fíjese que la familia quiere ver a Jesús. Y esa es una gran diferencia, mi querido hermano. Porque aquí el que quiere ver, dice, son los que escuchan y cumplen la palabra de Dios. Y tenemos el ejemplo de María Santísima. Ella es el modelo por excelencia de discípulo, de discípula al Señor. En ella nos tenemos que ver reflejada. Guardaba toda palabra. ¿En dónde? En su corazón. Que decía el libro de los Proverbios: Dios guía el corazón del rey y del hombre como agua entre sus manos, como un manantial que lleva a donde hay vida. Y es lo que hizo María Santísima. Toda la palabra está escrita, todo lo que se refiere, casi todo lo que se refiere a ella. Ella escuchaba las palabras, a lo mejor no las captaba, las entendía en el momento, pero las guardaba en su corazón. ¿Para qué? Para hacerlas vida en el corazón. Recuerde, donde estaba el intelecto, donde estaba la parte afectiva, donde estaba el hacer, el querer y el hacer. Mi querido hermano, mi querida hermana, esta es palabra de Dios. Que nosotros seamos familia de Jesús. Que no seamos como el gentío, que solo rodeamos al Señor por sacarle un milagro, por ver la novedad, por escuchar una palabra bonita, por escuchar una prédica. A lo mejor no de nosotros, hay sacerdotes excelentes, hay predicadores buenísimos. Que no busquemos al Señor por escuchar un mensaje que nos agrade, que nos llene, que nos endulce los oídos, sino un mensaje que nos endulce, que nos alegre, que nos llene el corazón. ¿Para qué? Para hacerlo vida, para traducirlo en acciones, para que nuestro corazón sea como ese río que Dios Padre y el Señor Jesús y el Espíritu Santo lo llevan en sus manos para el manantial de vida. Que lo hagamos así como María Santísima, la discípula por excelencia, que todo lo que escuchaba lo conservaba en su corazón para hacerlo vida y hacerlo práctica, para compartirlo y repartirlo. Que así sea para todos nosotros y que tengan un excelente y bendecido día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén.